Imaginez une jeune fille, appena 18 anno, vendida por su proprio padre, no por dinero, no por oro, sino por una simple vaca. En un pueblo donde la sequía devora cada esperanza, su futuro queda marcado por un matrimonio con un hombre viejo y misterioso. Un monstruo sin corazón, o un alma rota que guarda un secreto enterrado bajo las cenizas del pasado? Cada lágrima, cada silencio, esconde una verdad que cambiará todo lo que creía saber. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. El sol caía implacable sobre la tierra agritada de Bitter Creek. La sequía había convertido los campos en un desierto polvoriento, y cada día moría una vaca más, dejando a las familias al borde del hambre. El air estaba cargado de polvo y desesperación, hasta el viento parecía gemir con la miseria del pueblo. En la vieja casa de madera de los Monroe, el silencio pesaba como plomo. Jacob Monroe, con el rostro endurcido por los años de lucha, permanecía sentado frente a la mesa, los dedos entrelazados como si rezara, aunque en su ojo no había fe, solo calculó. Marie, su esposa, removía una ola vacía en el fogón, como si el movimiento pudiera llenar el estómago de su hijo. Elisa, la menor, apenas 18 años, barría con un gesto cansado, el vestido gastado rozando la tierra del suelo. Su mano estaba aspra, marcada por el trabajo, pero su ojo aún guardaba un brillo de juventud. Ese brillo se apagó cuando Jacob aclaró la garganta. He hablado con Caleb Archer, dijo con voz firme. Elisa alzó la mirada, temiendo la respuesta. El ranchero? Jacob asintió. Está dispuesto a perdonar nuestra deuda, y no dará una vaca prenada. Podemos empezar de nuevo. Elisa apretó el palo de la escoba, el corazón golpeándole el pecho. ¿A qué precio, padre? Él la miró con frialdad. Te casará con él. La escoba cayó de su mano. Un escalofrío recorrió la sala. Marie no levantó la vista, murmuró apna, hacemos lo que debemos. Las lágrimas llenaron los ojos de Elisa. En un instant comprendió, su vida ya no le pertenecía. Afura, en medio del polvo y la sequía, una vaca esperaba. Adentro, la juventud de Elisa acababa de ser vendida. El día de la boda amaneció gris, sin flor ni música. La pequeña iglesia de madera, en el borde del pueblo, crujía bajo el peso de los pasos y de las miradas curiosas. Elisa vestía el viejo traje de su madre, con un cage amarillento y un lazo descolorido. Su mano temblaba sobre el regazo, mientras una de su hermana había transado su cabello con tanta fuerza que parecía un castigo. En el altar la esperaba Caleb Archer, un hombre alto, de hombro ancho, vestido con un abrigo negro. Su rostro era impenetrable, duro como la piedra, y su labio no mostraban rastro de sonrisa. Tenía 44 años, podría haber sido su padre. Los bancos estaban llenos de vecinos que murmuraban en voz baja. Es solo una nina, casada por una vaca. Pobre criatura. Las palabras flotaban como cuchillo en el air, cortando la dignidad de Elisa. El predicador habló de deber, de promesa, de obediencia. Cada palabra pesaba más que la anterior. Cuando llegó el momento de pronunciar el beso, Caleb simplement inclinó la cabeza y ofreció su brazo. No hubo ternura, solo protocolo. Elisa, con el corazón en pedazo, el lo tomó porque no había elección. Afura, junto a la puerta de la iglesia, una vaca mugía suavemente, recordándole el precio de su sacrificio. Et esa noche, en la vasta casa de piedra del ranchero, Elisa se sentó al borde de una cama demasiado grande, en un silencio que la asfixiaba. Caleb, de pie junto a la ventana, habló por primera vez desde el altar. No te tocaré, dijo con voz grave, a menos que tu lo desees. Elisa lo miró, atónita. La frase cayó como un misterio en la oscuridad. ¿Era esa promesa un alivio, o un nuevo enigma aún más peligroso? La casa de Caleb Archer era grande y fría, construida en piedra y silencio. No había flor, ni cuadro, ni risa en su pasillo. Cada rincón parecía marcado por la ausencia de alguien. Elisa dormía en la habitación principal, mientras Caleb se retiraba cada noche al cuarto de enfrente, cerrando la puerta con cuidado, como un hombre que cargaba fantasma que no deseaba compartir. Las mañanas eran largas y solitarias. Caleb se marchaba antes de que el sol despantara,
y regresaba solo a la noche, agotado, siempre distante. En la mesa del comedor apenas cruzaban palabra. El sonido de los cubiertos contra los platos era la única conversación que compartían. Elisa intentó llenar la casa con su presencia, pero las paredes respondían con silencio. Cuando salía al pueblo, la seguían las miradas y los cuchicheos. Et la chica de Arche. La vendieron por una vaca. Pobrecita, apenas una nina. Cada murmullo se le clavaba como espina, recordando la humillación de su destino. Y, sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer pequeños gestos que rompían esa frialdad. Una tarde encontró su guante, rasgado por recoger lena, cosido con pantada firme y dejado sobre su ventana. Otro día, sobre la mesa de la cocina, halló una taza de té caliente, del mismo tipo que su madre solía prepararle cuando lo raba en silencio. Una noche, su viejo collar, roto semana atrás, apareció reparado con un fino alambre de plata, cuidadosamente colocado sobre su tocador. Era acto mudo, sin explicación, pero lleno de significado. Elisa se recostó en la cama aquella noche, mirando el techo oscuro. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de pregunta. ¿Quién era realmente Caleb Arche, un extraño de piedra, o un hombre con un secreto escondido bajo el silencio? Una tarde silenciosa, mientras guardaba ropa en el armario de la habitación que Caleb casi nunca usaba, Elisa notó un cajón entreabierto. Dudó un instant, pero la curiosidad pudo más. Al abrirlo, encontró un pañuelo antiguo, bordado con la letra M, cuidadosamente doblado. Junto a él había un relicario roto, con una cadena desgastada. Al abrirlo, su mano temblaron. Dentro había un dibujo sencillo a lápiz, una mujer joven con el cabello recogido y una nina de sonrisa amplia y un diente osante. Elisa apretó el objeto contra su pecho, sintiendo que tocaba una herida viva. Entre los pliegues también apareció una armónica, desgastada por el tiempo, como si hubiese guardado melodia que ya nadie quería escuchar. Y esa noche, incapaz de calar, preguntó a Alma, la viuda que ayudaba en la cocina. La mujer suspiró hondo, con los ojos ensombrecidos. El no siempre fue así, dijo en voz baja. Asano, Caleb tenía esposa. Margaret, una maestra de escuela. Y tenía una nina, Clara. Una banda de forajidos pasó por Bitter Creek aquel invierno. Saquearon su casa mientras él estaba fuera. Cuando regresó, ya era tarde. Las buscó durante día, y cuando alcanzó a los culpables, los mató a todo. Pero no recuperó a su familia. Desde entonces, el que volvió de esa montana no fue el mismo hombre. Elisa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Comprendió entonces el peso de los silencios, el vacío en aquella casa, las cicatrices invisibles que él rodeaban. Y esa misma semana, una noche de luna pálida, él lo siguió en secreto. Caleb caminó hasta un pequeño cercado bajo los álamos, un cementerio humilde. Se arrodilló frente a dos lápidas, con la voz quebrada, murmuró palabras de perdón que él viento levó. Oculta entre las sombras, Elisa lo vio l'orar por primera vez. El jardín trasero del rancho levaba a no muerto, la tierra endurecida como piedra. Alma le había advertido a Elisa que nadie tocaba ese suelo, era suyo, de Margaret. Pero una mañana, incapaz de resistirse, Elisa se arrodilló en la tierra seca. Su mano, cubierta de polvo, plantaron pequeñas de calendula y lavanda, buscando un respiro de vida en medio del desierto. Al día siguiente, cuando salió al patio, encontró junto a su guante un pequeño saco de semillas silvestres. No había nota, ni explicación, pero supo de inmediato de dónde venía. Su corazón dio un vuelco. Caleb no lo decía con palabra, pero había permitido que ella tocara un recuerdo que él había protegido con una diente. Los días comenzaron a transformarse. Elisa preparaba la cena con esmero, y aunque Caleb seguía comiendo en silencio, estaba dejaba el plato limpio y murmuraba apenas un gracia. Una tarde, mientras ella cosía un dobladillo, él dejó un libro sobre la mesa. Era un tomo de poesía que ella había mirado en la tienda meses atrás, marcado con una santa aurora. La soldad se volvía compañía. Ya no pesaban tanto los silencios, se sentían como un espacio compartido, un respiro donde ambos podían existir sin máscara. Elisa lo descubría observando de reojo cuando ella cantureaba mientras trabajaba.
Y cada gesto pequeno encendia una chispa nueva en su pecho. Una noche, al levantar la mirada desde el fuego del hogar, el lo encontró mirando la fijamente. Su ojo gris no mostraban dureza, sino una intensidad profunda, quasi vulnerable. Elisa sintió que ese solo instant atravesaba toda su defensa. Elisa contuvo la respiración. ¿Qué secreto escondía esa mirada que parecía denudarle el alma? El sol del mediodía caía sobre las calles polvorientas de Bitter Creek cuando Elisa entró en la tienda general con una cesta en los brazos. Había anotado en un papel harina, azúcar y alguna vela. Caminaba erguida, intentando ignorar las miradas que la seguían como sombra. Cada paso era un recordatorio del murmullo constante, la esposa comprada por una vaca. Mientras pagaba al tendro, una risa seca rompió el silencio. Luke Carter, un joven alto de sonrisa cruel, se acercó despacio, disfrutando de la atención. Miren quién está aquí, dijo en voz alta. La muchacha que se vendió por una vaca. Las carcajadas estalaron en un rincón. Elisa sintió que el calor le subía a las mejillas, pero mantuvo el menton alto. No sabe nada de mí, respondió con voz temblorosa pero firme. Luke se inclinó demasiado cerca. C'est elle o suficiente. Una chica con sueno grande, y ahora solo la mujer del viejo archer. ¿Valió la pena? ¿Era al menos una buena vaca? El air de la tienda se volvió insoportable, cargado de risa contenida y mirada hambrienta de escándalo. Elisa giró hacia la puerta, decidida a escapar. Entonces, los pasos firmes de una bota resonaron en la madera. Caleb Archer cruzó la entrada, su figura llenando el umbral como una sombra imponente. Se colocó a su lado, la miró un segundo y luego habló con voz grave, cada palabra como acero. Ella es mi esposa. Y mientras yo respiro, nadie le hablará de esa manera. El silencio cayó como un manto sobre la tienda. Luke retrocedió, la sonrisa borrada de su rostro. Elisa sintió la presión de su mano en la suya, y en su pecho nació una emoción nueva, mezcla de seguridad y confusión que la dejó temblando. El cielo de Bitter Creek se oscureció no por nube, sino por el polvo levantado por una docena de jinetes que avanzaban como una tormenta. Caleb los reconoció de inmediato, la banda de l'encensi, los mismos que ano atrás habían dejado cicatriz en su vida. Ahora regresaban por el único que aún daba vida a la región, el arroyo que cruzaba su tierra. Quiero el agua, murmuró con la mandíbula apretada. Y no se irán sin sangre. El rancho se convirtió en una fortaleza improvisada. Las ventanas fueron bloqueadas, los rancheros tomaron posición y Elisa, aunque con miedo en la mirada, se quedó a su lado. El primer disparo rompió la calma. Luego todo fue estruendo. El granero en la main, bala silbando en el air, gritó de hombre y caballo. Caleb y Hank disparaban desde el porche, manteniendo a raya a los atacantes. Elisa corría dentro, cargando rifle, pasando munición, su mano temblorosa pero firme. Entonces, un forajido logró escabullirse por un costado. Apuntó su arma directamente a la espalda de Caleb. Elisa lo vio desde la ventana, sin pensar, se lanzó fuera de la casa. Sujetó el brazo del hombre justo cuando apretaba el gatillo, el disparo se desvió, astilando el poste del porche. Caleb giró con furia, disparó y el atacante cayó al suelo. Elisa jadeaba, el corazón a punto de estallar. Caleb corrió hacia ella, con el rostro desencajado. Elisa, no. Podría haber muerto. Ella intentó hablar, pero él la tomó de los hombros, su voz quebrantosa. Pensé que ya no podía sentir miedo, hasta hoy. Su ojo ardiente, fijó en los de ella. Estaba aterrorizado, de perderte. Entre el fuego y el humo, Elisa comprendió que su destino ya estaba entrelazado de una forma imposible de desatar. La noche ardía como un infierno abierto. El granero se derrumbaba entre la main, las balas cortaban el air y los gritos resonaban contra las colinas. Elisa, cubierta de hollín y sudor, corría entre el humo, entregando munición y sosteniendo la escopeta con mano temblorosa. Caleb disparaba desde el porche, su silueta recortada contra el resplandor del fuego. Cuando un grupo de forajidos intentó avanzar por el corral, él los enfrentó con furia, pero la línea de defensa se tambaleaba. Entonces Elisa apareció a su lado, el rostro encendido por el reflejo de las llamas. No voy a dejarte solo, gritó por encima del estruendo.
Una explosion de pólvora sacudió el air. Caleb la sujeto por la cintura, apartando la de un disparo perdido. Su ojos se encontraron en medio del caos, y por un instant el ruido del mundo se desvaneció. Con el corazón latiendo como un tambor, Caleb la besó. Fut un beso desesperado, nacido del miedo y de la certeza de que podían morir esa misma noche. Elisa, susurró al separarse, la voz rota. Creí que ya lo había perdido todo. Pero ahora sé que tengo algo que no puedo dejar ir. Te necesito. Ella apenas pudo responder antes de que el tiroteo final estalara. Con un último esfuerzo, los rancheros repelieron a la banda. El amanecer encontró el rancho cubierto de humo, cerca destrozada y cuerpo tendido en la tierra, pero un pi. Los de l'encensi habían sido derrotado. Mientras Caleb ayudaba a levantar los restos, los habitantes del pueblo comenzaron a llegar, atraídos por el estruendo. Miraron a Elisa, cubierta de ceniza pero erguida, y una voz se alzó entre ellos. Se mantuvo firme. E esa chicano corrió. Por primera vez, la historia de Elisa cambiaba, ya no era la esposa vendida por una vaca, sino una mujer que había conquistado su lugar en Bitter Creek. El sol se alzó sobre Bitter Creek con un brillo distinto. El rancho arché, aunque marcado por el fuego y las balas, seguía en pie. Las cercas rotas se reparaban, las vigas del granero se reemplazaban una por una. Donde había silencio y juicio, ahora le gabán vecino con mano dispuesta, uno enclavó, otro peen, otro simplement respeto en su mirada. Las mujeres del pueblo que murmuraban detrás de su abanico, ahora dejaban o gaza de peen envuelta en pano limpio sobre la mesa. Los hombres inclinaban la cabeza al pasar, en señal de reconocimiento. Y entre los susurros ya no se escuchaba la esposa comprada por una vaca, sino la mujer que luchó a su lado. Elisa, con las manos en aspra por el trabajo, comenzó a plantar flor en el jardín trasero. La tierra, ennegrecida por las cenizas, aceptó las semillas con sorprendente facilidad. Poco a poco, brotes verdes o marrón, desafiando la sequía, como si también la tierra quisiera renacer. Caleb la observaba desde el porche, en silencio, el rostro endurcido suavizado por una paz nueva. No necesitaban mucha palabra. El dejaba herramienta a su alcance, y la preparaba en las noches frías. Su gesto era simple, pero cargado de confianza. La distancia que entre los separaba se había convertido en un puente invisible. Una tarde, mientras caminaban juntos por la nueva cerca, el sol poniente banando de dorado las llanuras, Elisa se detuvo. Miró los campos, las flores recién nacidas, y luego a Caleb, que sostenía su mano con firmeza tranquila. En su corazón comprendió que aquel trueque cruel no había sido el final de su vida, sino el comienzo de una nueva historia. La tarde caía lentamente sobre el rancho arché. El porche, alguna vez frío y vacío, ahora estaba lleno de una calma nueva. Caleb se sentó junto a Elisa, el rifle apoyado contra la pared, pero su mano libre, descansando cerca de las de ella. El air olía a madera recién cortada y a flor que comenzaban a abrirse en el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, Caleb sonrió. No fut un gesto forzado ni una mueca cansada, sino una sonrisa verdadera, que suavizó cada arruga de su rostro endurcido. Elisa lo miró, sorprendida por la calidez que emanaba de ese simple gesto. En su ojo ya no había solo silencio, sino confianza. Ella respiró hondo, dejando que el viento le despeinara el cabello. Recordó aquel día en que su padre la había vendido por una vaca. Creyó entonces que su vida terminaba, que el destino la había condenado. Y sin embargo, allí estaba, con un hombre que, un croto, había aprendido a vivir de nuevo. Elisa comprendió que no había sido el fin, sino un inicio inesperado. De la sequía había nacido un brote. Del dolor, un lazo. Y del trueque más cruel, un amor que florecía en la tierra más árida. Caleb tomó su mano, entrelazando su dedo con los de ella. No hubo promesa pronunciada, ni gran discurso. Solo la certeza silenciosa de que ambos pertenecían allí, juntos, sobre aquella tierra marcada por cicatrices, pero capaz de renacer. El sol se escondía tras las colinas cuando Elisa levantó la vista al cielo estrellado. Sonrió con un pensamiento claro en el corazón. El amor puede florecer incluso en la tierra más dura. Si esta historia tocó tu corazón,
no olvidar la me gusta y suscribirte para más relato donde el amor nace en los lugar más inesperado.